convenio del 2016 se había planteado una metodología en la cual pues se proponía una serie de pasos para poder calcular esa unidad agrícola familiar. El primer paso consistía en la gestión de información, pues hacía una exploración de información a través de todas las instituciones públicas que intervienen en estudios territoriales a nivel nacional, regional y local. Y a través de esa información pues se hacía un banco de datos que debía contar con una serie de requisitos, requerimientos. El primero es que la información cartográfica debía de contar con una escala 1/100.000, ser actualizada en una manera periódica y tener una institución responsable. Porque si nosotros nos sometíamos a integrar en esa metodología información que no tuviera instituciones responsables y que actualizaran periódicamente esa información, pues iba a llegar el momento en el cual se iba a hacer inviable la metodología por el retraso de la información que se estaba implementando. Luego se daba la determinación de las zonas biofísicas homogéneas. Digamos, a grandes rasgos este paso no ha cambiado, lo hemos mantenido, y lo que se hace es tomar el estudio de unidades cartográficas del suelo del Agustín Coazzi y integrarlo como la variable principal para la determinación de zonas homogéneas biofísicas. Después se pasaba a un segundo paso, que es la caracterización de las condiciones socioeconómicas y ambientales para la productividad, que estaba compuesta por la descripción de las condiciones sociales y económicas, caracterización de líneas productivas campesinas y determinantes y condiciones ambientales para la productividad sostenible. En ese paso se hacía un rastreo en campo. Pues primero se determinaba cuáles eran las líneas productivas que había por cada una de las unidades territoriales, departamentales y municipales, ¿sí? Y a través de ese insumo se llenaba de contenido lo que iba a ser el siguiente paso, que era la identificación de vocación de uso de la tierra y actividades agrícolas. Esto nos permitía a nosotros acercarnos a eso que es llamado las zonas relativamente homogéneas. En el paso 4 se hacía una caracterización de las economías campesinas, que era básicamente ir a campo y con la participación de las instituciones municipales y departamentales empezar a obtener esa información sobre cuáles eran las líneas productivas de cada uno de los municipios. Todo eso se hacía a escala municipal y ese era el principal impedimento para poder llegar a hacer una caracterización socioeconómica cartográfica, porque teníamos una zonificación biofísica homogénea que no correspondía a una misma escala, que es la escala municipal. Ya teniendo esa caracterización de economías campesinas, obteníamos unas capas que nos permitían identificar qué municipios estaban produciendo qué y cuáles eran parecidos entre sí. Eso nos permitía determinar líneas productivas entre esos municipios y nos facilitaba determinar las zonas relativamente homogéneas mediante el traslape de zonas biofísicas y esas líneas productivas, ¿sí? Entonces voy a saltarme ya los pasos que siguen porque básicamente son los mismos y voy a pasar a mostrarles la metodología la cual estamos trabajando actualmente, ¿sí? El paso 0 se conserva, es un paso pues necesario para poder darle como línea y determinantes a toda la metodología. El paso 1, que es la determinación de zonas biofísicas homogéneas, como les venía diciendo, utilizamos dos variables principales de las unidades cartográficas de suelos, del IGAC, que son la variable de clima ambiental y la variable de paisaje. Esto porque determinamos que eran dos variables inmutables y poco cambiables a través del tiempo, y eso nos iba a dar como una base para poder identificar qué hay en el territorio en cuanto a su composición en suelos. Y también nos daría idea de su composición biológica, ecosistémica.
En el paso 2 damos una determinación de zonas socioeconómicas homogéneas y ese fue el avance que obtuvimos en esta parte de la metodología, que fue básicamente lograr acercarnos mediante la información del CNA, del Censo Nacional Agropecuario, a la escala de veredas sobre la información de producción agropecuaria y la información socioeconómica para la producción rural. Son dos enfoques que planteamos nosotros en la metodología a través de una serie de variables que se plantean, las extraímos del CNA. Esto nos da un enfoque conceptual y metodológico para lo que planteamos después, son la determinación de zonas relativamente homogéneas. Ese es nuestro tercer paso, ¿sí? Entonces, tenemos ya las zonas relativamente homogéneas, vamos a ver si el tiempo me da para mostrarles la cartografía, y en ese ámbito de las zonas relativamente homogéneas, lo que quisimos hacer fue llenar de contenido eso de las zonas relativamente homogéneas para poder tener insumos para el planteamiento de los modelos o sistemas productivos que se plantearían para cada uno de las zonas relativamente homogéneas en las localidades. Dentro del paso 4 planteamos una caracterización de las condiciones socioeconómicas y ambientales para la producción agropecuaria en las zonas relativamente homogéneas, la cual consiste en una caracterización ambiental, en una caracterización productiva de expertos institucionales, que es yendo a campo, hablando con los expertos en las municipalidades, hablando con expertos en los departamentos, en las entidades de gobernación, y finalmente una caracterización socioeconómica, que nos permitiría ver cuáles son las vulnerabilidades o las fortalezas de ese sector productivo rural. Después planteamos una evaluación de tierras con todos estos insumos de la caracterización ambiental. Llegamos a esa evaluación de tierras, que es básicamente saber qué tenemos en el suelo y cómo está compuesto ecosistémicamente, para dar recomendaciones sobre ese modelo productivo que posteriormente estaríamos generando, ¿sí? En el paso 6 se da el diseño del sistema productivo. Eso, el objetivo que tenemos actualmente es generar un diseño de sistema productivo por zonas relativamente homogéneas. Eso para facilitar la implementación de la UAF en cada una de las municipalidades. Después, en el paso 7, planteamos un perfil técnico-económico de sistema productivo, que son las recomendaciones que ya vienen del equipo de agrónomos y zootecnistas sobre cómo se debe manejar esa UAF y cuáles son las recomendaciones económicas para que sea rentable para una familia productiva en el ámbito agropecuario, ¿sí? Los insumos que hemos recolectado hasta ahí nos permiten llegar a lo que es el cálculo de la UAF. El cálculo de la UAF se compone de un rastreo de información en campo, pero también un rastreo de información que nosotros tenemos ya ahí en la caracterización, y es ver, por ejemplo, si en la zona relativamente homogénea las vías son transitables, qué tanto se demora alguien sacando su producto desde la UAF hasta el punto más cercano de comercialización, el tipo de producto que estaría comercializando, cuáles son los cálculos de rentabilidad que eso le generaría a la familia, y el objetivo es que esta UAF le permita a la familia obtener 2.5 salarios mínimos vigentes para su sostenibilidad productiva. Y al final dejamos lo que son las zonas de exclusión o las áreas no adjudicables, ¿sí? Esto porque lo dejamos al final, porque nos parecía importante poder hacer una caracterización sobre todo el territorio, ¿sí? Y esto también pues sirve de aporte para la gran mayoría de municipios que no tienen su POT actualizado y que requieren antes de insumos y estudios para poder nutrirlo. Entonces la idea es dar como una retroalimentación a partir de todo el estudio sobre esas municipalidades. Y pues finalmente se genera lo que es el aplicativo para el modelamiento dinámico de la UAF, que es un servicio online que cualquier persona podría consultar
y a partir de colocarle cuál es su zona, municipio, departamento, municipio y zona relativa donde usted se ubica, pues le daría el cálculo de cuál es el área mínima y máxima y cuáles son las líneas productivas que podría coger. Los avances que tenemos a la actualidad, nosotros ya generamos lo que son las zonas biofísicas en 4 departamentos, las zonas socioeconómicas homogéneas y las zonas relativamente homogéneas. Y en la actualidad vamos por capacidad de vocación. No sé si me das un momentico para mostrar los resultados que hemos obtenido. Bueno, estas son las zonas relativamente homogéneas, básicamente del traslape entre la información biofísica y la socioeconómica, que nos permite tener una delimitación de zonas relativamente homogéneas. En el caso del departamento de Caquetá, tuvimos 13 zonas relativamente homogéneas a partir de condiciones socioeconómicas y biofísicas, que nos permite establecer dentro de cada una cuáles son las condiciones y características básicas mínimas para poder hacer el cálculo de las unidades agrícolas familiares. A grandes rasgos, esto es como la metodología. En un espacio de pronto con más tiempo podríamos ya dar una mayor retroalimentación y gracias por el espacio.